en la Universidad de Colima. También fortalecemos la educación. La formación docente es clave en la calidad educativa y en la transformación social. Jornadas académicas, del 9 al 19 de enero. Profesionalización docente, excelencia y vanguardia académica. Universidad de Colima. Pertinencia que transforma. Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión. Agradecemos a todas y todos ustedes por su asistencia. Mi nombre es Carla González, responsable de Comunidad y Cultura Digital de la Dirección General de Integración de las Tecnologías de Información, y estaré con ustedes moderando este espacio en donde se hablará de las experiencias y desafíos en el uso de la IA en la Universidad de Colima, como parte de las Jornadas Académicas 2024. Les pido de favor a los asistentes que mantengan sus micrófonos en silencio y les comento que la comunicación que podremos tener será a través del chat de Zoom. Cualquier pregunta, comentario o duda que tengan, les pido por favor sea por ese medio. Les sugiero mantener su sesión en vista de hablante para mejorar la experiencia de la charla. Esta plática tendrá una duración de 1 hora y nuestros facilitadores desarrollarán el tema durante los primeros 45 minutos. Posterior a ello, tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Tomaré las preguntas más frecuentes de ustedes y las demás se las haré llegar a nuestros conferencistas a sus correos electrónicos. En caso de existir algún problema técnico, les pido de favor acudan al chat y busquen el nombre de apoyo técnico para que se les pueda dar una solución. En estos fríos días comenzamos con nuestra conferencia y me permito presentar a quienes nos hablarán de este interesante tema. Se encuentra con nosotros la doctora Tania Yael Cortés Álvarez. Ella es miembro del Observatorio Tecnológico de la Dirección General de Integración de Tecnologías de Información de la Universidad de Colima, diplomada en Investigación Aplicada a la Tecnología Educativa por el ILSE, miembro de la Red Internacional de Humanidades Digitales y graduada de la Escuela de Verano en Derecho y Economía Digital del CIDE. Cursó el seminario ChatGPT e Inteligencia Artificial en la Educación Superior de la UNESCO, el taller Producción y Análisis de Textos con ChatGPT dictado por la UNAM y el curso Inteligencia Artificial para la Investigación Educativa del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y el seminario Inteligencia Artificial para Docentes de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, ANIA. Bienvenida, doctora. También nos acompaña el doctor Emanuel Mondragón Beltrán. Él es ingeniero en telemática y maestro en computación por la Universidad de Colima. Asimismo, es doctor en innovación en tecnología educativa por la Universidad Autónoma de Querétaro y con más de 20 años de trayectoria profesional, ha contribuido al desarrollo y la implementación de iniciativas de tecnología educativa, tanto en el sector universitario como en la administración pública, a niveles estatal y nacional. En la Universidad de Colima, inició en el Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos, en donde fue desarrollador, jefe de departamento y subdirector de producción. En la actualidad, se desempeña como director general de integración de las tecnologías de información de nuestra universidad, así como profesor de asignatura en la Facultad de Telemática, en donde pertenece a la Academia Ingeniería de Software, y en otras facultades brinda asesoría en tesis de tecnología educativa y de inteligencia artificial en los programas de maestría e intervención educativa y bioética. Es también un miembro activo del Grupo de Cultura Digital y Tecnología Educativa del Comité ANUY-STIC e integrante de la Red Temática Mexicana para el Desarrollo e Incorporación de la Tecnología Educativa. Bienvenidos, doctor y doctora. Les dejo el micrófono para comenzar. Muchas gracias, Carla. Voy a iniciar esta plática. Voy a presentar mi pantalla. Y bueno, antes de que nada, pues quiero agradecerle a la doctora Marta Chávez por la invitación que nos ha hecho a participar en estas jornadas académicas, que como pues segunda edición consecutiva también trata de manera importante el tema de la inteligencia artificial y pues nosotros coincidimos con eso porque efectivamente pues es un tema que no nada más desde, al menos desde mi particular punto de vista, pues no es un tema solo que está de moda, sino que realmente pues estamos nosotros ya ahora sí, a pesar de que esta tecnología es una tecnología con más de 50 años por lo menos de desarrollo, pues
A partir del año pasado, con la inteligencia artificial generativa, pues pudimos descubrir mucho del potencial que tiene y sobre todo pues de los desafíos que también presenta esta tecnología en los diferentes ámbitos y pues la educación no es la excepción. Y pues agradezco también a la doctora Tania que está conmigo en esta ocasión y vamos a estar juntos vamos a estarles contando de nuestras experiencias y los desafíos que nos hemos nosotros encontrado en el uso de la inteligencia artificial en la UDC. Y lo hacemos porque, como bien saben ustedes, nosotros venimos trabajando también desde el año pasado en diferentes iniciativas y una de las más, pues que ustedes seguramente reconocerán, es un diplomado que hemos trabajado en prácticas educativas con inteligencia artificial. Y este diplomado, pues, se nos ha dado también la oportunidad de estar interactuando con profesores de nuestra institución y otros estudios que hemos venido trabajando también, que nos han dado un panorama general de cómo ha venido evolucionando esta tecnología y pues también pues de los desafíos que también presenta eh, y por ello pues de los pues digamos de las recomendaciones, de los principios, de las reflexiones que nosotros tenemos que trabajar también para hacer un uso ético, pero también para aprovechar y no caer a veces ni en tecnopositivismos, por un lado, como lo decían en una de las conferencias de la semana pasada, pero tampoco en el oscurantismo, ¿verdad? Y tratar de alguna forma de pensar que este tipo de tecnologías, pues, todas son cuestiones negativas y pues tampoco esa es la situación. Entonces, pues, nosotros vamos a trabajar, vamos a hacer un recorrido y fíjense que ahí en pantalla ustedes pues están viendo algunos de los hitos que seguramente ustedes recuerdan, más relevantes que estuvimos nosotros también viviendo el año pasado y pues un poquito más allá. No sé, no es nada más el chat GPT que es aquí los puntos que nosotros podemos observar hacen referencia a este tipo de modelos GPT. Fíjense que, por ejemplo, en el caso de OpenAI, pues es una iniciativa que empezó desde el 2015, pero que nosotros a finales del año 2020-2022, como ustedes bien recordarán, pues el lanzamiento del ChatGPT 3.5, pues fue lo que detonó todo una, eh, pues una ola de expectativas, ¿no? Respecto a este tipo de tecnologías. Durante todo este tiempo han pasado diferentes cosas, pero quisiéramos resaltar dos. Una que acaba de ocurrir hace poquito, en apenas el 10 de enero de este año, que es pues la ampliación y ya la formalización de la tienda del GPT, que ahora ya vamos a poder conectar, vamos a poder generar nuevos desarrollos y conectar a través de estos mecanismos que llamamos plugins al ecosistema del chat GPT y de todo ese tipo de tecnologías. Y pues fíjense que es muy interesante porque pues, se puede ver pues cómo hay diferentes intereses de todo tipo, pero evidentemente también económicos, detrás de este tipo de desarrollos. Y pues también eso implica pues que va a haber todo un ecosistema de aplicaciones, en algunos casos creados por algunas empresas que nosotros ya identificamos, pero en algunos casos con nuevos actores, con nuevos jugadores. Y eso también trae importantes desafíos que a nosotros en el ámbito de la educación también nos van a llegar. Y bueno, pues no sé si ustedes han escuchado de Copilot o Copiloto de Microsoft o de Genesis de Google, que están detrás de estas, de ChatGPT y de BART, que es el chatbot de Google. Y pues también esto es una carrera que ha iniciado y que se ha venido acelerando, pero los menciono a esos dos porque aunque en algunos casos dicen que ya han venido liberando algunas cosas, pero realmente todavía hay mucho que nos falta por ver y no hay fechas. Teníamos nosotros el año pasado trabajamos con Feli García, ustedes la recordarán si han estado en alguno de los talleres con nosotros o en el diplomado. Ella es especialista de Microsoft de innovación educativa y nos decía que para finales de año se esperaba que ya Copiloto empezara como a sacar muchas de las cosas que traía Microsoft en sus aplicaciones, pero todavía no lo hemos visto nosotros acá. Y nosotros como Universidad de Colima, pues somos clientes de Microsoft. Ustedes saben que nosotros tenemos un convenio con Microsoft, al igual que se tiene con Google.
Entonces, pues es algo que nosotros seguramente vamos a estar viendo a través de estas dos grandes plataformas, Copilato y Génesis, en nuestra universidad, ¿no? No sé exactamente cuándo, pero seguramente ya en este año estaremos empezando a ver cómo en el Office, como en el mismo, las mismas aplicaciones de Google que hoy usamos, que a pesar que ya utilizan algunas cosas de inteligencia artificial, pues vamos a ir viendo cómo esto todavía se va a integrar con mucha más fuerza y es algo a lo que hay que estar pendientes. Les comparto, fíjense que el año pasado hicimos nosotros la evaluación de servicios, productos digitales e informacionales en la institución. Y algo que se nos pareció muy interesante, como ya teníamos o ya estábamos trabajando con el tema de inteligencia artificial, añadimos algunas preguntas para estudiantes y para docentes sobre el porcentaje de uso que se tenía de este tipo de aplicaciones, particularmente de ChatGPT. Y vean ustedes, estamos hablando de mayo del año pasado. En aquel tiempo tuvimos, bueno, para esta evaluación tuvimos una muy buena participación de más de 5,000 universitarios. Y en el caso de los estudiantes, fíjense que 2,233 que representan el 33% de los que contestaron, pues declararon que usaban, que ya habían usado algún tipo de inteligencia, perdón, en el caso de los docentes, 33%. Y en el caso de los estudiantes, 59%. Estamos hablando de casi el doble. Es decir, casi el doble de los estudiantes en mayo del año pasado ya estaban utilizando inteligencia artificial para desarrollo de sus actividades escolares eh, que los docentes. Entonces, pues para nosotros, eso de entrada, pues nos trajo eh, pues o nos reveló una serie de retos eh, que después también fuimos nosotros complementando, porque fíjense también que en el año pasado, en los informes de labores de cada uno de los planteles, en lo que respecta a las prácticas educativas digitales que reportaron, el 18% de las prácticas ya tenían que ver con inteligencia artificial. Estamos hablando de prácticas que tienen que ver con el desarrollo de habilidades, que tienen que ver con la tutoría, que tienen que ver con la evaluación, que tiene que ver también con el análisis de datos de la investigación y que son prácticas que ya están trabajando profesores de la Universidad de Colima. Por ejemplo, recuerdo una, se me hace muy interesante, que es de la Facultad de Turismo, que tiene que ver con el generar recorridos virtuales con inteligencia artificial, eh, recorridos turísticos, ¿no? Para los estudiantes. También, por ejemplo, recuerdo otro de tutoría que le dejan a los estudiantes pues, que empiecen a interactuar con estos tipos ya de inteligencias para generar debates a partir de ciertas ideas que los estudiantes debatan con la misma inteligencia artificial, que también me pareció muy interesante. Y lo que vamos a ver nosotros es que pues vamos a estar cada vez viendo cómo este tipo de prácticas se van incrementando precisamente porque, pues como ya lo refería, pues la inteligencia artificial ya está en casi todas las aplicaciones que que estamos trabajando. De alguna manera todos están peleando por subirse a esta ola de forma acelerada y pues de alguna manera pues nosotros también como usuarios finales en muchos de los casos pues vamos a estar ya interactuando a veces sin darnos cuenta con este tipo de tecnologías. Y esto trae sin duda una serie de, de retos, de desafíos, pero también de oportunidades que son importantes atender y que nosotros en el análisis que hacíamos, pero también en la colaboración que hemos venido haciendo con otras instancias, tanto al interior de nuestra universidad como al exterior, pues empezamos a ver e identificar situaciones comunes, soluciones comunes que se estaban implementando en diferentes universidades, en diferentes contextos. Para a partir de eso nosotros empezar a diseñar soluciones como este diplomado en prácticas educativas con inteligencia artificial. Nosotros vemos que algo importante, fundamental, pues es que de entrada muchos profesores no sabían qué era la inteligencia artificial, entonces había que empezar por ahí, desde la comprensión básica de qué es este tipo de tecnologías. Tenemos que también comprender que mucho del trabajo que se puede hacer con la inteligencia artificial, pues está sentado a su vez en otra serie de competencias digitales que nosotros teníamos que tener de forma previa y que de alguna forma también ya las refería, o se refería a una de las conferencias de la semana pasada como alfabetización digital.
y que de alguna manera también con estas nuevas habilidades y conocimientos que vayamos desarrollando sobre esta tecnología, pues desarrollaremos nuevas competencias digitales. El tema de la reflexión educativa también nos dimos cuenta, pues había muchos miedos, muchas dudas, muchas cosas que pues nosotros teníamos que empezar también a categorizarlas, verlas, entenderlas, comprenderlas y también pues, lo más relevante en aquel momento pues es de entender cómo podríamos aprovechar todo eso para poderle sacar provecho en nuestro contexto específico y sobre todo para las actividades de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Entonces, toda esta reflexión, toda esta revisión del contexto, sumado con esto que les digo que es la colaboración, el trabajo con pares, ¿no? La formación permanente que también se ha venido generando y realizando al interior de la dirección, pues es lo que nos ha dado también a nosotros este sustento para hacer este planteamiento del diplomado, que ahorita la doctora Tania también nos va a compartir un poquito más sobre de qué consiste todos los aprendizajes que hemos tenido ella como coordinadora del programa. Y que también quiero resaltar y agradecer también, pues que hemos trabajado con profesores universitarios porque hay mucho talento y muchos trabajos también de investigación que se hacen en la materia en las diferentes facultades de nuestra institución. Y es algo que yo creo que es importante y creo que también lo vemos nosotros en otras universidades, otras instituciones. El tema de la colaboración es muy importante, ¿no? Esto es algo que se tiene que afrontar de esa forma, de forma colegiada, pero también con una colaboración fuerte para sumar experiencias y con eso pues también construir estas soluciones y sobre todo pues definir algunas cosas que tienen que tener más claridad y que en esta presentación nosotros se los vamos a presentar como una serie de principios que también son importantes y que también pues tenemos que nosotros observar y bueno, también más adelante también les diremos qué va a pasar con todo ese trabajo. Pero bueno, por lo pronto yo quisiera también pedirle a la doctora Tania que nos comparta todo lo que tiene que ver con estos principios y también con el diplomado. Adelante, doctora. Perfecto, les comparto entonces ahora también la parte de la pantalla y bueno, un poco también para hacer la conexión, pues ustedes pueden observar que tenemos como tres escenarios. Por un lado, la idea de que hay una necesidad, hay una necesidad de trabajar en inteligencia artificial. Hay un desafío también por un lado en materia técnica porque gran parte de los procesos que surgieron en las instituciones educativas de este país y de Latinoamérica en general atendía a procesos formativos de carácter técnico más que de carácter educativo per se. La incertidumbre que como profesores también pudimos desarrollar con un escenario que no solamente trastocaba nuestra práctica educativa, sino que también, por otro lado, se trata de un escenario que está en construcción y al tratarse de un escenario que es así, que es volátil, que es reciente, que es rápido, pues también eso implica toma de decisiones como al vuelo y eso desde luego implica otro sentido de preparación. Entonces, partiendo de ese ejercicio, nosotros nos dimos a la tarea de hacer una revisión a nivel nacional e internacional de las propuestas que se tenían para la incorporación de la inteligencia artificial al ámbito educativo y nos dimos cuenta que realmente son muy pocas las propuestas que existen actualmente que quieren trabajar con el ámbito educativo. Hay un número importante de diplomados, de cursos, de talleres, de webinars que se dedican a la parte de trabajo un poco más técnico, a lo mejor con datos, con otras estrategias, pero que poco abordan la parte del escenario educativo, aunque curiosamente la mayor parte de los procesos que se tienen o de las dudas que se tienen vienen de la parte educativa. Entonces nosotros, desde esta revisión, y un poco también desde lo que les comentaba ahora mismo el doctor, de entender que son 4 las perspectivas que se requieren, comprender de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial, que necesitamos hacer como una actualización a las competencias digitales, que se requieren aplicaciones específicas en el ámbito educativo que no comprometan el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, que no nos dediquemos a la parte técnica como tal, sino la parte de incorporación y pues que de manera subsecuente hay una serie de elementos y de dudas. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de hacer un prediseño y de pilotear una primera propuesta del diplomado que, como ustedes saben, forma parte de nuestra comunidad Agentes TIC. Nosotros trabajamos desde 2019 con el desarrollo de competencias digitales desde esta comunidad y bueno, nuestra primera propuesta formativa institucional la dividimos en 4 aulas, quienes
formaron parte de la primera generación, saben que dedicamos la primera parte a la introducción de inteligencia artificial, a discutir desde esa aula específicamente los cambios importantes que en materia educativa se tienen. Después dedicamos la parte del aula 2 a los usos de ChatGPT, de entender estos modelos, entender cómo son la evolución y de concentrarnos en la parte de los prompts, de ejercicios de prompteo. El aula 3, que es para nosotros como el corazón del diplomado, que es concentrarnos en las prácticas educativas y cómo se puede incorporar a través de estas la inteligencia artificial. Ahí recabamos la parte de las buenas prácticas, conocimos herramientas que nosotros estuvimos evaluando a lo largo de algunos meses que fuesen pertinentes desde accesibilidad, desde otros sentidos que también más adelante vamos a revisar. Y propuestas de uso que ya algunos de los docentes de nuestra institución estaban trabajando, y así hasta cerrar con la parte de lo que nosotros consideramos como el desafío importante también en materia de la ética y de los sesgos, de revisar las posturas críticas, de los miedos que puede haber de incorporar la inteligencia artificial en el aula. Esta generación primera nos permitió cerrar un trabajo con 191 docentes de la Universidad de Colima. Nosotros hicimos una revisión profunda de qué implicaciones tuvo esta formación, qué tanto pudimos observar en las prácticas educativas con inteligencia artificial, pues eso, prácticas que fuesen óptimas para la incorporación de la inteligencia artificial. Y es así que, haciendo un preanálisis de este lanzamiento, abrimos una segunda generación que actualmente está en curso. Son 300 los profesores que ahora tenemos tomando el diplomado, pero por primera vez nosotros abrimos también este proceso formativo a docentes de otras instituciones del país. Tenemos un trabajo actualmente con docentes que son procedentes de la UNAM, de la Universidad de Guadalajara, de la Autónoma de Quintana Roo, de la Autónoma de Nuevo León, de la Autónoma de Nayarit y muchas otras instituciones educativas. Estamos trabajando con la parte de educación media, educación superior, posgrado, y también tenemos colegas de educación básica. Entonces, esta generación, obviamente, desde luego, también contamos con la comunidad UCOL. Esto nos ha permitido también tener un panorama en lo que llevamos del diplomado, de entender cómo se está comportando la incorporación de la inteligencia artificial en otras instituciones, y también con mucho gusto lo decimos, que de alguna manera la Universidad de Colima se ha convertido en pionera de la incorporación de la inteligencia artificial desde una visión educativa, que eso también nos ha ayudado mucho a poderlo valorar cómo se da. Y pues bueno, en los próximos meses tendremos también resultados al respecto. A partir de estas experiencias, ¿qué nos damos cuenta nosotros? Que existe, aún que existan procesos formativos, aún que tengamos un proceso de capacitación formal para esto, existe la necesidad de una brújula, porque hay genuinos cuestionamientos en torno a, por ejemplo, ¿deberíamos de permitir el uso de la inteligencia artificial? Si la permitimos, ¿cómo vamos a evitar el plagio? ¿Cuáles son las afectaciones que tendría el proceso de enseñanza-aprendizaje? Si se incorpora o no se incorpora, eso representa una amenaza para mí como profesor, como profesora. ¿Puede sustituirme la inteligencia artificial? Y la que para nosotros es una de las preguntas más importantes es, ¿cómo la puedo utilizar? ¿Cómo, si la incorporo, cómo puedo mejorar mi práctica educativa? Entonces, bajo esta serie de cuestionamientos, cada profesor, cada profesora puede estar en un estadio distinto del cuestionamiento. Hay quienes están ya trabajando para la incorporación, hay quienes todavía tienen un cuestionamiento crítico sobre ello. Nosotros nos damos cuenta que se requiere hacer una propuesta para generar este proceso de brújula. Entonces, a partir de nosotros, de nuestra experiencia, de las áreas de oportunidad, desde luego, que encontramos, pero también de los aciertos que hemos tenido, entonces es que nosotros hacemos la propuesta, que es de lo que también queremos hablar el día de hoy con ustedes, sobre 6 principios para el uso de la inteligencia artificial, particularmente generativa, en la Universidad de Colima. Nuestra propuesta a partir de esto es trabajar estos 6 puntos: integridad académica, uso reflexivo y crítico, transparencia y explicabilidad, inclusión y accesibilidad, privacidad y seguridad, actualización y colaboración. Entonces, me voy a permitir que desarrollemos cada uno de ellos, y sobre todo también decirles que estos principios son una propuesta, es un esquema, es un borrador que nosotros tenemos, y que apelamos al sentido también crítico y de colaboración de los profesores universitarios para darle un seguimiento, ¿no? Que a posterior lo veremos.
En cuanto a los elementos de integridad académica, pues ustedes saben que es uno de los tópicos que más preocupación ha tenido con la inteligencia artificial. Desde nuestra trinchera vamos a entender dentro de este principio de integridad académica que los sistemas de inteligencia artificial generativa deben tener como un trabajo como herramientas de apoyo en la realización de todas las actividades en materia educativa e institucional. Tareas, investigaciones, ideación, procesos de planificación, entre otros. Todos los procesos de autorregulación del conocimiento que tenemos, pues los sistemas de inteligencia artificial deberán incorporarse desde esta perspectiva. Desde luego, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues privilegiar que se den los procesos de enseñanza-aprendizaje y que los conocimientos que se construyan a partir de estos, pues desde luego no incurran en plagio y sobre todo, lo más importante, que no comprometan las prácticas éticas de investigación, de enseñanza o de aprendizaje. Como ejemplo, ¿por qué nosotros hacemos esta propuesta de este primer principio? Uno es porque a lo largo de estos meses nos hemos dado cuenta que una de las prácticas más sencillas con las que podemos empezar a trabajar es con citar a los chats de inteligencia artificial. Nosotros les dejamos aquí un ejemplo de cómo lo hemos estado promoviendo desde el diplomado. La primera parte es que se coloque el nombre del usuario que está empleando la inteligencia artificial, el modelo empleado, la fecha en la que se está trabajando y el tema, no el prompt, el tópico que se está abordando desde ese chat que nosotros estemos trabajando, la compañía, que en este caso con el ejemplo se los ponemos con OpenAI, y la liga del chat permanente para que se pueda tener una revisión de cómo se hizo la búsqueda, ahora sí a partir del prompt. Entonces, esta primera parte es uno de los elementos que nosotros hemos promovido en los últimos meses. Otro es que en materia también pues de esta cuestión de la integridad académica, ¿será bueno utilizar o no los chats para la parte de investigación y demás? Entonces, otra de las propuestas que nosotros hemos estado trabajando es que la inteligencia artificial se privilegie en aquellos chats o aquellas estructuras donde se clarifican las fuentes de procedencia de la información. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que decidir entre trabajar con un modelo de ChatGPT a un modelo de Bing, por ejemplo, y esta fuera nuestra duda en materia de integridad académica, pues a lo mejor nos convendría trabajar, por ejemplo, con Bing. ¿Por qué? Porque dentro de esta propuesta de trabajo con la interacción nos permite tener 3 tipos de diálogos: un diálogo creativo, un diálogo más equilibrado y preciso, lo cual nos da como una opción de tener mayor cercanía con una respuesta que sea confiable, y porque además a partir de las respuestas que se nos da nos genera también la información y nos permite directamente los artículos y la procedencia de la información, a diferencia del modelo 3.5, por ejemplo, que estuvimos trabajando de noviembre del año pasado, antepasado para acá, que todavía no clarificaba esa información. Entonces, estos dos estructuras, el decir de dónde viene la información y también el observar desde dónde la estamos alimentando, o el chat desde dónde se está alimentando, nos permite también tener 2 claros ejemplos de la importancia de la integridad académica. Desde luego, no quitando el cobijo de lo que institucionalmente se trabaja desde el concepto de integridad académica. Aquí sería sumar esta parte a lo que ya se tiene, este principio a lo que ya se tiene en materia de la Universidad de Colima. La segunda parte, nuestro segundo principio, es el uso reflexivo y crítico. Aquí es que de alguna manera, si bien ya estamos en esta primera parte de incorporar la inteligencia artificial, pues es el observar cómo se generan los conocimientos, las experiencias, y no perder como un poco esa perspectiva de que esto solo se trata también de un proceso, de una herramienta, no es un elemento que sustituya la forma en la que construimos conocimiento, ni en nuestras experiencias, no son limitativas ni demás, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues observar cómo nosotros trabajamos y cómo tenemos una interacción con las inteligencias artificiales, evitando los sesgos, el desplazamiento creativo y lo que nosotros también consideramos importante, la pérdida de habilidades, ¿no? Entonces, estos elementos es algo que nosotros consideramos importante, y discernir también un poco, como lo decía al principio, el uso de las plataformas que nosotros vamos a tener en cuenta. ¿Qué ejemplos podemos observar a partir de eso? Pues que nosotros podamos, desde nuestra experiencia y precisamente desde las limitaciones y capacidades y desde nuestro proceso cognitivo reflexivo, el observar el tipo de prompt con los que trabajamos. Un ejemplo con el que nosotros hemos estado
ilustrando este procedimiento en nuestro diplomado, es a partir de, por ejemplo, si le pedimos al ChatGPT que nos genere una imagen de una mujer pobre desde de la inteligencia de Dalí, pues nosotros podemos observar en pantalla cómo, dependiendo de cómo se le hace o hacia la orientación que se le da por país, cómo podemos tener caracterizaciones diferentes. Entonces, a partir de esto, observar de manera crítica y desde luego con una fundamentación teórica cuáles pueden ser los resultados o qué hay detrás de esta imagen, que es otro de los elementos que nos permite, si bien hay una producción de una imagen, si bien la inteligencia artificial trabaja en lo que nosotros le pedimos a partir del prompt, pues cuál es la diferencia entre esto y por qué hay una carga en materia de sesgos, una carga cultural, una carga hasta nociológica de cada uno de estos elementos que nosotros podemos ir observando. Otra de las cosas es que normalmente en las charlas que hemos tenido, una gran pregunta es seguro o está bien? A veces lo hacen con esta parte de la palabra, ¿está bien utilizar ChatGPT? Nosotros hemos estado trabajando con este modelo que también ya sugería la UNESCO, de importa, hay que hacernos una serie de preguntas. ¿Importa que el resultado sea verdadero? Si sí me importa, pues entonces es seguro utilizar ChatGPT porque voy a cuestionar lo que se produzca. Se dispone de experiencia, es decir, yo tengo un elemento crítico, un elemento teórico que me permita de alguna manera cruzar ese resultado que tenga yo con la inteligencia artificial y poder verificar el resultado. Si es así, pues entonces es seguro utilizar el chat. Si yo no tengo este elemento, si no estoy dispuesto a generar un proceso crítico del uso de la inteligencia artificial, entonces no es seguro utilizar el chat GPT. Y estoy dispuesto, esto es otra parte también muy importante, desde las nociones éticas, estoy dispuesto a asumir una responsabilidad de las imprecisiones que los resultados que el chat GPT, por ejemplo, pueda tener con un resultado. Si es así, si estoy dispuesto a, partiendo de analizar el resultado y partiendo también de este sentido, de cruzarlo con mi experiencia y mis saberes preliminares, entonces es posible utilizar el chat GPT. Si no tengo tampoco este compromiso y esta responsabilidad, entonces no es seguro utilizar el chat GPT. Entonces, este sentido de estar cuestionándonos es lo que nos va a permitir tener este segundo principio que aplica a los elementos del uso reflexivo y crítico de la inteligencia artificial. Luego nos podemos ir con la parte de la transparencia y la explicabilidad. Aquí es sumamente importante reconocer que cuando estamos empleando una inteligencia artificial, aunque a veces tenemos duda de eso, si está bien o si está mal, deberíamos siempre explicitar las herramientas, los métodos y los tipos de usos que hacemos de la inteligencia artificial, particularmente generativa. Este principio se orienta a que es importante clarificar esta parte porque de ello pues van a desprenderse la toma de decisiones, los procedimientos, los productos que se obtengan y desde luego la parte también del análisis de la información. Entonces, tendríamos que trabajar desde la transparencia y la explicabilidad en este tercer principio en fomentar una cultura de la confianza y de la responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial. Nosotros hemos también a lo largo de los últimos 7 meses hecho una propuesta que hemos piloteado con algunos colegas también de la Universidad de Colima sobre cómo darle seguimiento. Hicimos un piloto con 100 estudiantes de la Universidad de Colima con esta propuesta de declaratoria de uso de la inteligencia artificial. En esta fichita lo que nosotros buscamos hacer es que el alumno, la alumna informe cuáles son los usos que le está dando a la inteligencia artificial sin que ello represente un señalamiento, una pérdida en la evaluación, y lo hacemos por la sencilla razón de que queremos saber de manera transparente cuáles son los usos que se les dan. La primera parte, pues es que en la declaratoria que nos digan que no han hecho uso de inteligencia artificial, de ser así, y que si lo han hecho, a partir de esto nosotros hicimos una propuesta de una taxonomía de en qué lo podemos emplear, ¿no? Desde la traducción de textos, la búsqueda de información, hasta la parte ya de creación más compleja de imágenes, ¿no? Entonces, con esta parte, si el alumno o la alumna declara que utiliza la inteligencia artificial, pues nos dirá de esta parte en qué es en lo que se empleó y después le pedimos un porcentaje, si ha participado con inteligencia artificial, de la redacción o el diseño del trabajo, del producto
producto que nosotros le estamos pidiendo en materia de un porcentaje. Y finalmente, si hizo uso de la inteligencia artificial, si se dio la oportunidad de verificar la información, si hizo un cruce con otro tipo de información confiable y cómo hizo esa validez, ¿no? Entonces, a partir de esto y de este preanálisis, nosotros observamos que gran parte, como ya les lo decía el doctor Emanuel al inicio, de los estudiantes utilizan inteligencia artificial, que estos usos en gran medida están orientados a la búsqueda de información y a partir de eso, pues también nosotros hemos estado trabajando en el diseño de estrategias para generar un proceso también de alfabetización en materia de inteligencia artificial que haga que nuestros estudiantes sean mucho más críticos o que en un segundo nivel podamos ser mucho más críticos con la inclusión de la inteligencia artificial en las actividades educativas como tal. Entonces, para este tercer punto, ese es uno de los elementos que hagamos. Esto, desde luego, también va a aplicar, el ejemplo lo tenemos con la parte de los estudiantes, pero la transparencia y la explicabilidad como principio también aplicaría a la parte de desarrollo, de la incorporación de las inteligencias artificiales que nosotros tengamos en la parte de la institución y que sobre todo nos quede claridad de dónde, de cómo, de por qué se están empleando esta parte de las inteligencias. Entonces me quedo yo hasta aquí con estos tres principios y vamos a dar seguimiento con el doctor Emanuel a los tres restantes. Gracias. Bueno, el siguiente principio es la inclusión y la accesibilidad. Y esto tiene que ver con algo que nos preocupa mucho también aquí en la universidad y tiene que ver, hay dos enfoques para este principio, pero el más relevante, el que todos podemos, digamos, percibir, tiene que ver con el acceso que nuestros estudiantes y que los docentes pueden tener con este tipo de tecnologías y pues de alguna manera también con las diferentes brechas que se pudieran dar, que pudieran de alguna manera también derivar en algún tipo de discriminación o algún tipo de situación en la cual pues no hubiera equidad, digamos, en el acceso para las personas. No hay mucho tipo de brechas, esto es algo que no es nuevo, o sea, esto no tiene que ver todo con la inteligencia artificial, desde dificultades que tenemos de acceso a Internet, por ejemplo, por la ubicación geográfica, la infraestructura, que también es algo importante y que debe de estar presente pues, en todos los espacios, no nada más de la universidad, sino también incluso a veces de las poblaciones, de los lugares en los que nos encontramos. Hay también limitaciones con el idioma. Se mencionó la semana pasada y creo que es algo muy interesante. Muchos de estos modelos de inteligencia artificial pues, han sido entrenados con, eh, con información que a veces está en inglés y que, pues, a veces cuando tenemos que hacer esta traducción, pues también ahí generamos algunos problemas. Pues evidentemente si nosotros por ahí no tenemos estas capacidades de comunicación con diferentes idiomas, pues lo que vemos es que las nuevas aplicaciones que van generando, pues también vienen muchas de ellas, le dan prioridad a este idioma y entonces ahí también vamos a generar brechas. Los costos, hoy en día, pues es algo que también podemos ver, ¿no? La inteligencia artificial, pues es muy cara. Eh, por ahí, la empresa OpenAI, que se asoció con Microsoft, una de las necesidades que tuvo para poder hacer esta asociación, que es público esto, pues es la necesidad de procesamiento que Microsoft en su momento también le aportó, porque los costos son muy altos para tener este tipo de tecnologías, sobre todo en términos de gestión de la información y de procesamiento. Y lo mencionábamos antes también, el tema de la alfabetización digital, porque no todo es el hecho de aprender habilidades para el uso de la inteligencia artificial, sino que ya tengo que tener una base, un marco de competencias previo, que también lo decía la doctora Tania, porque si no, entonces no voy a saber qué pedir a ese tipo de tecnologías. Y son cosas que, pues, de alguna manera, pues, hay que cuidar. Si un profesor va a utilizar la inteligencia artificial y le va a pedir a sus estudiantes que use por ejemplo, algún chatbot para realizar algún tipo de actividad, pues tendría que también validar que los estudiantes, además del acceso, pues que fueran herramientas que no tuvieran o que tuvieran, que fueran gratuitas o bien que nosotros en la Universidad de Colima, pues tuviésemos licencias para este tipo de aplicaciones. Por eso nosotros estamos muy interesados, la verdad, en la integración de Copilot y de Genesis en el caso de Google, que lo mencionaba yo también anteriormente. Miren, la gráfica que ustedes están viendo en pantalla es una gráfica que
que nos habla de las principales problemáticas de los estudiantes para la integración de las tecnologías. Esta es una gráfica que se las pongo ahí porque es una gráfica que generó el ChatGPT. Nosotros, de la evaluación de servicios y productos que hicimos la vez pasada, una vez que, después de que nosotros procesamos toda la información, hicimos todo el análisis, nos dimos cuenta, pues, que eso fue más o menos, creo que como en, no sé si en septiembre o en octubre, que habían liberado ya en el ChatGPT, en la versión 4, la capacidad de procesamiento de datos. Y nos pusimos a probarla, y entonces le dimos, por ahí le preparamos un set de datos y se los dimos, y me generó esta gráfica. Nosotros, generar esta gráfica nos tomó más o menos, o nos puede tomar un día o hasta un par de días, porque estamos hablando de una evaluación que se hace con 3 instrumentos distintos, uno dirigido a estudiantes, otro dirigido a profesores y otro dirigido a personal directivo y administrativo. Entonces nosotros tenemos que trabajar con la información, conciliar la información, validar que esa conciliación sea correcta y luego entonces empezar a trabajar con los datos. Al ChatGPT eso le tomó, yo creo que un par de minutos generar esta gráfica. Y la verdad es que esta gráfica todavía tiene detalles, por ejemplo, algunos criterios que menciona acá tienen que ver con internet inalámbrico y no los está sumando. Pero después nos pusimos a trabajar con la gráfica hasta que el mismo ChatGPT nos la dio tal cual nosotros la habíamos analizado de forma previa. Aquí lo interesante es que, se los pongo en pantalla y se los comparto no nada más porque habla de las brechas que estamos hablando, sino porque fíjense que los datos, las cantidades eran correctas. Entonces nos dimos cuenta que lo hace bien, o sea, lo hace bien o relativamente bien. Y yo podría caer en el error que si empiezo a trabajar sobre todo con datos cuantitativos y veo que esto lo trabaja bien, puedo pensar que todo en general o todo el análisis de información lo puede estar trabajando de forma correcta. Y no es así. La verdad es que eh, pues podemos observar en otro tipo de ejemplos como este que ustedes están viendo en pantalla, que también tiene que ver con este principio, pero desde otro enfoque, que si nosotros, por ejemplo, en este prompt le pedimos al ChatGPT que generara una imagen de una escena donde hay un juez o una jueza que va a ver a un doctor y primero le tienen que tomar los signos vitales. Ustedes saben que el inglés pues carece de género, entonces, cuando le pedimos que haga las imágenes, ustedes podrán ver que los jueces en todos los casos son hombres, que las enfermeras en ambos casos pues son mujeres. Por ahí aparece un doctor hombre y por ahí aparece una doctora mujer, pero hasta el fondo, en la imagen de la izquierda. Pero esto lo hicimos varias veces, lo estuvimos repitiendo este mismo ejercicio varias veces, generando muchas imágenes, y en la gran mayoría de los casos esto pasa así, ¿no? Y esto es un sesgo de género que no nada más tiene el ChatGPT, lo tienen en general todos los traductores, pero que ilustra muy bien que cuando este tipo de modelos han sido entrenados con cierta información, pues tienen ciertos conocimientos, y que si nosotros empezamos a delegar las decisiones o queremos delegar o la toma de decisiones en datos que fueron analizados por este tipo de inteligencias, podemos caer en errores que nos puedan llevar a discriminar a ciertos grupos, ¿no? Entonces eso es algo que para nosotros también creo que es importante como parte de estos desafíos que tiene este tipo de tecnologías, que nosotros lo tengamos en cuenta. El tema de la privacidad y la seguridad también es fundamental. Y con esto quiero decir que hay muchas cosas. Fíjense, ahora con el tema de la inteligencia artificial, es cierto que pues nos ha dado para que nosotros creemos escenarios o nos estemos preguntando qué va a pasar, por ejemplo, si el ChatGPT en algún punto pues me ayuda a redactar cierta parte del documento, y entonces le tendríamos que dar como esta atribución de autoría, que creo que es una de las dudas que vi por ahí en el chat. Y la realidad es que hay muchas cosas que ya están normadas. Sí es cierto que hay muchos aspectos que se tienen que trabajar, que preocupan. En el caso de México hay una alianza, le llaman ANIA, que está promovido por el Senado, donde precisamente están convocando a diferentes sectores para hablar de estos temas y poder tener una agenda o construir una agenda de legislación, porque efectivamente hay muchas cosas que nadie sabe, no nada más en México, yo diría que en el mundo, pero hay muchas cosas que ya las tenemos. Incluso aquí nosotros en la Universidad de Colima, pues ya tenemos ciertos marcos de protección de datos y de diferentes aspectos que nos pueden ya dar una cierta base. En el caso, por ejemplo,
de los derechos de autor, pues la inteligencia artificial es una tecnología, no es una persona, entonces no puede ser un autor, no le podemos dar esa atribución porque todo el marco legal que tenemos o que está construido al menos en nuestro país, pues reconoce los derechos de las personas a que se les reconozca su trabajo, no de las máquinas. Pero si bien esto es así y que aquí, digamos, no hay mucho que decir, donde sí tenemos mucho que decir es en el tema del plagio, porque las inteligencias artificiales pues están entrenadas con información que no sabemos necesariamente cuál es y que en el caso, por ejemplo, de ChatGPT, ellos declaran que la información viene de 3 fuentes. Fuente número uno, información pública que está en Internet y que puede ser que tengan o no tengan ellos los derechos de esa información, pero es pública, entonces ellos la toman. Fuente número dos, ellos también acceden a contenido que es licenciado. Es decir, hay gente, hay personas que han desarrollado información, contenido, los han estructurado para poner esos datos, entrenar a este tipo de inteligencias, pero nosotros como usuarios finales tampoco sabemos qué información es. Y la fuente para su entrenamiento número 3 que declara la empresa OpenAI, pues es la misma interacción con los usuarios. A medida que interactúa con nosotros, pues va aprendiendo. Pero toda esta información, que al final no sabemos de dónde viene, pues fue generada en algún momento por alguien, por alguna persona. Entonces, cuando nosotros trabajamos con este tipo de inteligencias, pues podemos caer en plagio. Y en el tema de privacidad y seguridad pasa lo mismo. Fíjense ustedes que yo lo veo como en 3 niveles que nosotros tenemos que tener mucha atención en esto. Primero, como usuarios finales en el uso de aplicaciones comerciales. Esta ventana que ustedes ven en pantalla, pues cuando si yo me voy al chat GPT, a la parte de las configuraciones, hay una opción que se llama control de datos, donde yo puedo, por ejemplo, decirle al chat GPT que no guarde el historial de mis conversaciones, lo puedo yo deshabilitar. También puedo exportar los datos y puedo saber qué información tiene este tipo de inteligencia de mí. Por lo menos eso es lo que nos hacen o lo que nos permiten ver. Y se fijan, por ahí hay una liga que dice más información, pero la mayoría de nosotros no le damos clic ahí. O utilizamos otras aplicaciones y a veces nos dicen, ¿estás de acuerdo con los términos y condiciones de uso? Y nosotros le damos que sí, le damos a avanzar y usualmente, digo, no es el caso tal vez de todos, pero, pero suele pasar mucho, de mi opinión, pues no los leemos y entonces avanzamos porque lo que queremos es avanzar rápido. Y algo que nos piden mucho en o que se pide mucho cuando se trabaja con este tipo de tecnologías, pues es que evitemos por esa misma razón estarle proporcionando datos, sobre todo datos sensibles, datos personales, este tipo de inteligencias, porque no sabemos necesariamente qué va a pasar con todo eso. Entonces, como usuarios finales tenemos que tener eso en cuenta y también transmitírselo a nuestros estudiantes, porque ellos, lo decía yo al principio, el doble de los estudiantes en marzo del año pasado utilizaba inteligencia artificial. Yo pienso que a estas alturas del partido seguramente ese porcentaje es muchísimo más alto, ¿no? Entonces también hay que enseñarlos, si nosotros vamos a integrar ese tipo de aplicaciones en nuestra aula, pues también hay que darles o hacerles ver este tipo de cosas. Luego también hay otro nivel que tiene que ver con la integración pues de las mismas plataformas que nosotros tenemos con aplicaciones comerciales. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de esto que hicimos nosotros en Edu, pero tiene que ver también con esto que les comentaba, donde pues ahora vamos a ver un ecosistema de aplicaciones que van a empezar a generarse y no necesariamente todas van a venir de instancias confiables. Entonces hay que tener mucho cuidado también con a quién le vamos a compartir los datos y en dónde se van a quedar esa información. Precisamente para prevenir un poquito este tema, hay algunas experiencias, por ejemplo, conozco un poquito la del TEC de Monterrey que acaban de lanzar, o el año pasado lanzaron ellos le llaman TED-GPT, porque ellos lo que decían, pues es que de alguna manera podría haber como robo de información, robo de ideas, si es que los profesores empiezan a utilizar el chat GPT, pues de alguna manera, pues ellos tampoco están como muy al pendiente, no pueden estar porque no podemos acceder. Entonces ellos lo que hacen es generar una aplicación que se llama TestGPT, que a su vez se conecta con el chat GPT. Y ellos entonces se encargan de sistematizar y de gestionar toda la información que sus profesores generan. Eso es algo muy interesante, es válido, pero al final de cuentas, pues también yo como instancia, pues tengo que transparentar, ya lo decía también la doctora Tania, saber tener un uso muy cuidado de los datos personales, pero también transparenta para qué vamos a usar esa información.
Y por último, el desarrollo y el entrenamiento de modelos propios de la inteligencia artificial, que eso esperamos que en nuestra universidad se vaya dando cada vez más, porque también nosotros tenemos que desarrollar este tipo de tecnologías y entrarle también a esto. Y seguramente cuando nosotros estemos en ese, o los profesores que seguramente ya lo están haciendo, probablemente en algunas facultades, pues también tienen que considerar estos aspectos de privacidad y seguridad en sus desarrollos, sobre todo si van a utilizar datos o analizar datos que provengan de personas y que al final pues también tengan que ver eso. Miren, el ejemplo que ven ustedes en pantalla es nosotros conectamos mediante un mecanismo de tutoría virtual a Edu con ChatGPT y le llamamos Ian al tutor. Entonces, en este ejemplo no se alcanza a percibir, solamente vemos lo que es la conversación, pero una profesora, una vez que participa en un foro, pues a ella le aparece un botón y ella puede decidir. Esa es la forma en la que nosotros lo estamos haciendo transparente. Si quiere una retroalimentación de un tutor virtual, hace clic en ese botón y entonces el tutor virtual toma su participación, lo manda, lo procesa y luego escribe ahí una interacción. Esto es interesante porque vean ustedes la hora y el día y la hora. A las 5:38 esta maestra hizo su posteo y después a la misma 5:38 ella pidió la retroalimentación del tutor virtual. En el caso ya de una persona que pudo haber sido, en este caso fui yo, pero pudo haber sido también un compañero, pues yo hice mi comentario sobre su aportación hasta el siguiente día. Entonces esto nos puede dar también un vistazo de cómo podemos aprovechar este tipo de tecnologías y pueden ser muy beneficiosas, siempre y cuando también estemos cuidando cómo es que esta información, pues se la vamos a estar compartiendo también a otras instancias y qué información es la que vamos a estar trabajando. En este caso, pues no hay información sensible, digamos, pero sí es importante, como lo decía también la doctora Tania antes, tener este principio de transparencia. Y en este rubro también de privacidad y seguridad, pues hay muchas cosas que están emergiendo. Por ejemplo, en el manejo poco ético de la información, ustedes ya lo ven, seguramente en redes sociales ven anuncios no deseados, o puede haber que se estén usando sus datos para fines de investigación, pero sin un consentimiento, que es algo que no es ético. Puede haber robo de ideas. También estamos viendo lo que se le conoce como deepfakes. Vemos manipulación de las personas a través de audios, de videos, que puede incluso detonar en otro tipo de situaciones, incluso de suplantación de identidad y nuevos retos para el tema de la ciberseguridad. Hay algo que le llaman inyección de prompts, que también se está volviendo muy popular, y es este tema de poder engañar a las inteligencias artificiales para que pues evadir de alguna manera los controles que tienen en los prompts que uno genera para poder hacer que hagan cosas que usualmente no deberían de hacer. Entonces, pues la verdad es que se vienen pues muchos desafíos también en este sentido, y pues para eso pues hay que enfrentarlos, hay que mantenernos actualizados con actividades como la que estamos haciendo hoy en día, que compartir este tipo de experiencias, pero también, como lo decíamos anteriormente, con colaboración. ¿Colaborar para qué? Bueno, de entrada, la inteligencia artificial no nada más la vamos a requerir en este caso, que lo estamos analizando para el tema educativo, sino también en cada una de las áreas disciplinares habrá que integrar la inteligencia artificial de alguna manera, impactará. Entonces hay que hacer revisión de los programas formativos, hay que identificar prácticas para compartirlas, para promover las prácticas, para preparar clases, para elaborar contenidos, para diseñar actividades de aprendizaje, para mejorar nuestros procesos de evaluación, para la gestión educativa, para diseñar nuevos escenarios de aprendizaje, ¿verdad? Colaborar, pues no solamente al interior, sino también, como lo decíamos, también con otras instancias, para darle seguimiento y uso a las aplicaciones que se desarrollan, y sobre todo también para que todos estos temas, toda esta tecnología que nosotros vamos también conociendo y que vamos también desarrollando habilidades, pues nos ayuden para aprovecharla con un sentido pues ético, y también de una forma en que realmente nosotros podamos eh, hacerlo con toda confianza, ¿no? Hay otro gran área que la colaboración también se requiere, tiene que ver con la revisión de herramientas. Cada vez salen más herramientas. Ustedes aquí están nada más viendo una pincelada de algunas herramientas para la generación y edición y análisis de texto, para la búsqueda de información. Alguna de ellas, ya lo mostró la doctora Tania, pues nos ayudan incluso
para poder generar o revisar fuentes confiables, lo cual para lo que hacemos pues es muy importante. La generación de imágenes, presentaciones y videos para temas de evaluación y enseñanza. La verdad es que cada vez hay más aplicaciones, entonces eso también es un área que es importante eh, trabajar y colaborar en torno a ello. Y bueno, pues con todo eso nosotros tenemos, con todos estos desafíos, pues también hay perspectiva. ¿Cómo le podemos hacer, lo decía también la doctora Tania, para utilizar todo eso en nuestro favor, para utilizarlo para mejorar nuestra práctica, para utilizarlo para que también nuestros estudiantes aprendan mejor? Y uno de los, para nosotros, digamos, de la ruta que nosotros vemos, pues es estos principios que les estamos compartiendo y que además fueron también los hemos desarrollado mediante el análisis de lo que están haciendo otras universidades, porque otras universidades también están en lo propio y han en algunos casos incluso ya emitido documentos, tal vez no lineamientos, pero sí en forma de recomendaciones, de guías. Y para nosotros es importante también avanzar en esa línea y por lo tanto formalizar estos principios, pero de manera colaborativa. Así que pues estaremos trabajando de la mano de otras instancias nuestra universidad, de la coordinación de docencia. Aquí está la doctora Marta Chávez también, de mano a la doctora Marta Chávez y de otras evidentemente de ustedes, para pues trabajar en alguna convocatoria, en algún proceso que nos permita a nosotros formalizar y socializar estos principios y que nos permita también trabajar en todos estos temas para fortalecer nuestras capacidades como institución, pero no nada más es eso. Hay otros puntos que tiene que ver, por ejemplo, con trabajar con estudiantes, hay algo que estamos preparando también para trabajar con ellos. Yo también quisiera que la doctora también nos compartiera un poquito de eso, porque ella también está viendo el tema de un diplomado para estudiantes. Tania, si nos puedes. Sí, bueno, eso que además estoy viendo el chat, la parte con los estudiantes, ahora mismo los procesos, nosotros a veces queremos generar ya procesos inmediatos de evaluación, pero ustedes saben que la incorporación y la integración de la tecnología tiene diferentes momentos. En este momento observar qué pasa con esos usos nos va a permitir saber cómo generar procesos de evaluación, entonces ahora mismo están más orientados a la observación y eso nos va a permitir de alguna manera fortalecer la cultura digital que hemos estado observando también nosotros con el trabajo con los estudiantes, que por ejemplo hay anomalías o hay algunas áreas de oportunidad que el estudiantado trae de competencias que son de alfabetización funcional básica, de lectoescritura, inclusive de idiomas y demás, que limita la parte de la interacción como de manera adecuada con la tecnología y particularmente con las inteligencias artificiales. Entonces, aquí hablamos de un fortalecimiento integrador de cultura digital en diferentes niveles, no porque llegue la inteligencia artificial quiere decir que yo me voy a concentrar en eso. Se deben de también ampliar las iniciativas de actualización como lo hacemos con el profesorado, con las y los estudiantes de la Universidad de Colima en diferentes niveles y de acuerdo a sus necesidades, lo cual también es un desafío porque hablar de la personalización del aprendizaje que es una de las puestas que la UNESCO señala con la llegada de la inteligencia artificial, pues es un desafío que también hemos estado trabajando. El fortalecer los mecanismos, ya les decía, también de observación. Una de las cosas que más se dicen ahorita a nivel internacional es no por empezar a incorporar la tecnología, incorporar la inteligencia artificial, hay que dejar de observar lo que pasa cuando ésta se integra, no concentrarnos solamente en el uso como tal, sino también en el cómo, en los cómo, el encontrar elementos descriptivos y también seguramente ustedes han revisado casos, hay quienes al principio hacen una sugerencia de ingreso a la inteligencia artificial, hoy echan un poco para atrás sus pasos y dan otra sugerencia, entonces el entender que esta tecnología diferencia a lo mejor de otras, aunque sea una tecnología pues de más de 60 años, es un asunto que sí requiere como una observación continua porque implica otro tipo de competencias, de capacidades muy básicas. Entonces, los mecanismos de observación que institucionalmente podamos hacer, los mecanismos que de manera individual podamos hacer con nuestros estudiantes también es muy, muy importante. Y sobre todo, el entender que en el caso de las instituciones de educación superior, en el caso de las instituciones como la Universidad de Colima, nuestro objetivo es integrar la parte de la tecnología en el quehacer educativo, no solamente el desarrollo de competencias individuales. O sea, aquí lo que importa es la puesta en juego, el ejercicio y la práctica de las competencias digitales en el proceso de enseñanza
de aprendizaje, porque a veces podemos ser como profesores muy habilidosos en materia tecnológica, pero eso no se traslada al escenario del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, por eso también nuestra entrada es desde las prácticas educativas digitales y desde la noción de las buenas prácticas, porque a partir de eso es que empezaremos a trabajar inteligencia artificial orientada a cómo sí mejorar nuestra práctica educativa y el cómo sí desde nuestras limitaciones, nuestras dudas y nuestros propios miedos podamos a darle una bienvenida pertinente, una bienvenida también aterrizada a la inteligencia artificial. Entonces, desde nuestra parte es todo. Desde luego también esta propuesta de los principios, les decíamos, está en construcción y pues la parte de la colaboración, del trabajo colegiado es como el elemento también clave para nosotros. Muchas gracias. Pues agradecemos a la doctora Tania y al doctor Emanuel por su participación. Sin lugar a duda, creo que nos han brindado interesantes datos sobre cómo se usa la IA en nuestra universidad y sobre todo las consideraciones que debemos de tener al utilizar esta inteligencia. Por aquí, doctores, pues ya les han estado enviando felicitaciones, pero es momento de revisar las dudas y preguntas de nuestros asistentes. Vamos a comenzar con la pregunta de la doctora Albania Padilla. Ella escribe: es difícil evaluar el uso y el aprovechamiento de la IA en los estudiantes cuando se tienen grupos numerosos. ¿Tienen alguna sugerencia? Pues a lo mejor lo que les comentábamos al principio, que en términos de la madurez que ahora mismo tenemos, tal vez la clave no es la evaluación, es la observación de los elementos de uso, el saber cuántos lo usan, cómo lo usan, qué está pasando, para después generar estrategias, ahora sí, aterrizadas a la parte formativa y una serie de recomendaciones y ahora sí generar un proceso como tal de evaluación. Hay un principio también pedagógico que nosotros al interior siempre reforzamos, que es no podemos evaluar lo que no se ha enseñado o no podemos evaluar lo que no hay criterios o lo que no hay claridad de cómo tiene una integración. Entonces, lo que ahora mismo le podríamos decir, doctora, es esa parte, la parte de observar los usos. Esta fichita que les poníamos es un ejemplo de lo que a nosotros nos ha funcionado y más adelante, desde luego, como cuerpos académicos, con cada área de conocimiento que tiene sus propios desafíos, pues a lo mejor sentar como precedentes de cómo darle seguimiento y ahora sí tal vez hablar de otro nivel de integración y por supuesto de un nivel distinto de evaluación. Yo quisiera añadir también que es importante que como profesores no se nos olvide que somos supervisores del aprendizaje. Ese rol no cambia y que tenemos que tener un diálogo abierto y transparente con nuestros estudiantes. Es decir, darles también a ellos la confianza. Si ellos van a usar este tipo de herramientas, que nos digan cómo es que la están utilizando para nosotros también poder desempeñar esa función y orientar. Hay muchas estrategias que han venido saliendo en los últimos meses. Por ejemplo, el hecho de aplicar aula invertida y llevarte gran parte del trabajo al aula en lugar de dejarles trabajos. Incluso hay quien recomienda hacer exámenes orales, ¿verdad? En lugar de escritos, precisamente, o dejar otro tipo de evaluaciones para corroborar. Pero al final de cuentas, pues los estudiantes siempre van a estar teniendo esas facilidades y siempre va a haber manera de que ellos puedan darle la vuelta. Entonces, nada nos ganamos si no fortalecemos también estos principios en ellos, es decir, también que ellos conozcan la ética a través de nuestros propios, de nuestras acciones y de nosotros. Lo decían también en una de las pláticas de la semana anterior, que esto es importantísimo. Entonces, este diálogo yo creo que es fundamental para que nosotros podamos trabajar con ellos. Muchas gracias, doctor. Y por acá tenemos también otra pregunta de la doctora Elia Cerratos. Ella escribe: doctor, mi pregunta es: ¿de qué manera como docentes podemos sumarnos a fortalecer, robustecer los principios de los que nos hablaron? Bueno, les compartíamos también ahorita que de entrada nosotros pues estamos es una propuesta que estamos trabajando y que nosotros vamos a trabajarlo con otras áreas, pero de entrada si ustedes quieren participar, de hecho la idea es eso, sumar. Y a nosotros nos encantaría que si ustedes o profesores que están escuchándonos ahorita quieren participar en ese trabajo, mándenos un correo a agentistica@col.mx o háblenos y con todo gusto para considerarlos, porque a mí me parece que sumar es importante y en este sentido, pues las experiencias que ustedes ya tienen y que están trabajando
pues es importante también verlas y tamizarlas con estos principios para también validarlos, porque pues esto que hemos venido trabajando, como ya lo decía mucho, yo ya venía desde antes, no es que sea algo nuevo con el tema de la inteligencia artificial, pero es importante ver cómo esto se desempeña ya en la realidad, aterrizado en la práctica, ¿no? Muy bien, pues hemos concluido con nuestro espacio de preguntas y respuestas. Agradecemos nuevamente a nuestros conferencistas y a los asistentes por participar. Me permito entregar la constancia que la Dirección de Desarrollo del Personal Académico le brinda al doctor Manuel y a la doctora Tania. A ambos se les entregará, pero solamente voy a leer esta. Universidad de Colima otorga la presente constancia a Tania Yael Cortés Álvarez por dictar la conferencia magistral Experiencias y desafíos en el uso de la IA en la UDC, como parte de las jornadas académicas 2024, el 15 de enero de 2024, con duración de 1 hora y valor curricular. Atentamente, estudia, lucha y trabaja, Colima, Colima, México, enero de 2024. Firma doctora en arquitectura Marta Eugenia Chávez González, directora general de Desarrollo de Personal Académico. Y pues con esto hemos llegado al final de nuestra conferencia. Gracias a todas y todos ustedes. Los esperamos el día de mañana en la conferencia. Gracias a los doctores. Y mañana estará la conferencia Inteligencia Artificial y su impacto en las ciencias sociales con el doctor Edgar Tafoya Ledesma de la Universidad Nacional Autónoma de México. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias.